Vamos a empezar la tercera parte. Vamos a estudiar en esta parte probabilidad y estadística. Y en el primer tema vamos a estudiar la probabilidad, el concepto de probabilidad y las fórmulas básicas para calcular probabilidades. Vamos a dividir el tema en estos 4 apartados, una pequeña introducción, luego explicaremos el concepto de espacio muestral, vamos después a explicar el álgebra de sucesos, que es operaciones que podemos hacer con sucesos, y por último vamos a definir el concepto de probabilidad y ver cómo podemos calcular probabilidades de sucesos. ¿Cuál es el objetivo de la probabilidad? El objetivo de la probabilidad es estudiar fenómenos cuyo resultado no podemos predecir. De lo que se trata es de tener un modelo matemático que nos permita realizar predicciones, o mejor, medir la fiabilidad o la plausibilidad de unas predicciones. Una aclaración para entender bien el concepto de probabilidad es que la probabilidad solamente es útil cuando la aplicamos a muchas repeticiones. Que un determinado resultado sea más o menos probable si solamente vamos a realizar el experimento aleatorio de que se trate una vez, no nos aporta mucha información, porque la probabilidad se refiere siempre a un número grande de repeticiones de ese experimento. Entonces necesitamos un modelo de probabilidad, y un modelo de probabilidad está formado por un espacio muestral y una ley de probabilidad. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles, y la ley de probabilidad nos va a decir cómo medir la incertidumbre de esos resultados. No solamente de los resultados individuales, sino sobre todo de conjuntos de esos resultados que nos interesan porque tienen una determinada propiedad en común. Eso es lo que vamos a llamar sucesos un poco más adelante. Fijaros que lo que vamos a definir es un modelo de probabilidad, o sea, un modelo matemático que después vamos a aplicar a fenómenos reales. Esto ya lo hacemos con las funciones. Las funciones las utilizamos muchas veces como modelo de la realidad. Por ejemplo, si queremos resolver un problema de física que consiste en el desplazamiento de un cuerpo con cierta masa sobre un plano inclinado, un ejercicio típico de física, pues nosotros utilizamos un modelo matemático, en unas ecuaciones que describen el movimiento de ese bloque cuando lo colocamos en determinada posición en un plano inclinado y empieza a caer, ¿no? Y esas ecuaciones matemáticas pues nos relacionan la altura a la que se encuentra, el ángulo, la inclinación del plano, la velocidad a la que se mueve en cada instante, el tiempo que transcurre desde el momento en el que lo dejamos. Nos relaciona todas esas variables, y esas relaciones se expresan mediante ecuaciones, pero ecuaciones de tipo funcional. ¿Eso qué significa? Eso significa que una de las ecuaciones nos dice cómo una variable depende de las demás, pero la dependencia es funcional, y en una función, para un determinado valor de la variable independiente hay un único valor de la variable dependiente. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación que me dice el espacio recorrido por el bloque al caer en función del tiempo, para un valor del tiempo, para un número de segundos determinado, hay un único valor del espacio recorrido. Y se supone, ese es mi modelo de la realidad, que si yo repito el experimento, cuando transcurra ese determinado número de segundos, el espacio recorrido va a ser siempre el mismo. Hay una relación funcional entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Sin embargo, en muchos fenómenos de la realidad esto no es así. No podemos desarrollar un modelo funcional que para un valor de la variable nos dé siempre el mismo valor de la variable dependiente. Y en ese caso es cuando es útil la probabilidad. Los modelos de probabilidad nos van a permitir estudiar fenómenos en los que para un mismo valor de las variables independientes tenemos varios posibles valores de las variables dependientes. Ese tipo de fenómenos que modelamos con estos modelos de probabilidad son los que se llaman fenómenos aleatorios. El primer elemento del modelo de probabilidad es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Experimento aleatorio, según lo que acabo de explicar, es un experimento, un fenómeno, cuyo resultado, cuyo valor, no podemos predecir. No podemos predecirlo aunque conozcamos los valores de las variables de las que supuestamente depende ese resultado o ese valor. Porque para el mismo valor de esas variables, para los mismos valores de esas variables,
podemos tener distintos resultados o distintos valores de la variable dependiente que queremos estudiar. Eso es un experimento aleatorio. Bueno, el espacio muestral, que es el primer elemento del modelo que vamos a utilizar para estudiar matemáticamente los fenómenos aleatorios, es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio, o si queremos, de todos los valores posibles de esa variable cuyo resultado no está unido mediante una relación funcional con las variables independientes. Ese conjunto de todos los resultados posibles se representa por una E mayúscula o por una letra omega mayúscula. Ese símbolo que vemos aquí es la letra omega, que es la última letra del alfabeto griego, pero en mayúscula. Hay dos tipos de espacios muestrales, discretos y continuos. El espacio muestral es un conjunto de todos los resultados posibles. Ese conjunto puede ser discreto o continuo. ¿Qué es un conjunto discreto? Un conjunto discreto es un conjunto que es o bien finito, hay una cantidad finita de elementos, hay una cantidad finita de resultados posibles, o bien infinito pero numerable. Ahora veremos qué es eso. Y un conjunto continuo, por tanto un espacio muestral continuo, es un conjunto que es infinito y además no numerable. Vamos a ver algunos ejemplos de espacios discretos y con eso entenderemos ese concepto de conjuntos infinitos numerables y no numerables. El lanzamiento de un dado. Si yo lanzo un dado, tengo 6 posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O también me valdría el lanzamiento de una moneda. Tengo 2 resultados posibles, cara y cruz. Es un conjunto finito de resultados y por tanto se trata de un espacio muestral discreto. Hay, en el caso del dado, 6 resultados, en el caso de la moneda, 2 resultados. Otro espacio muestral discreto, pero infinito, sería el del experimento, que consiste en lo siguiente. Cogemos una moneda y la lanzamos sucesivamente hasta que obtengamos la primera cara y anotamos cuántos lanzamientos hemos realizado. El número de lanzamientos realizados hasta obtener la primera cara sería el resultado del experimento. Puedo lanzar la moneda, tener mucha suerte y que el primer lanzamiento sea una cara, entonces el resultado es 1. Puedo tener una suerte normal, lanzar la moneda, que me salga una cruz, lanzarla una segunda vez, que me salga una cara, he obtenido la cara en el segundo resultado, he hecho 2 lanzamientos, por tanto el resultado es 2. Pero puedo tener muy mala suerte y que me salgan 9 cruces y que la primera cara sea la décima, entonces he hecho 10 lanzamientos para obtener la primera cara y entonces el resultado del experimento sería 10 y puedo tener una mala suerte increíble y lanzar 1000 veces la moneda hasta obtener la primera cara. Con lo cual yo puedo, en realidad, aunque parezca muy improbable, puedo tener cualquier número de resultados, cualquier número de lanzamientos antes de obtener la primera cara. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cualquier número natural es un resultado posible de ese experimento aleatorio, al menos teóricamente. Es un espacio muestral infinito, pero es numerable. ¿Qué significa que es numerable? Significa que yo puedo numerar los resultados, puedo numerar los elementos de ese conjunto. Puedo decir, numerar significa decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, el cuarto, etc. Es decir, que puedo ponerles un número de posición, un número de orden a cada uno de los elementos. Técnicamente podríamos decir que deberíamos decir que podemos establecer una relación, una correspondencia biunívoca con el conjunto de los números naturales. Podemos asociar el 1 a un elemento, el 2 a otro elemento, el 3 a otro elemento y así sucesivamente. Bueno, pero en definitiva se entiende cuando decimos que es infinito numerable, cuando podemos numerar los elementos del conjunto, cuando podemos decir cuál es el primero, cuál es el segundo, etc. Espacios continuos, pues claro, los espacios continuos son conjuntos infinitos pero no numerables, que tienen infinitos elementos, pero no podemos numerarlos, no podemos decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Bueno, a lo mejor podemos decir cuál es el primero, pero no podemos decir cuál es el siguiente a ese primero y por tanto cuál es el segundo. No podemos numerar todos los elementos. Ejemplos: temperatura mínima diaria en Madrid. Pues obviamente la temperatura puede ir desde menos 273, que es el cero absoluto, hasta infinito. Y no podemos decir cuál es el número siguiente a menos 273. Es el menos 272,9, no, es el menos 272,99, el menos 272,999. Bueno, sí podríamos seguir. No hay uno que sea el siguiente, no es un conjunto que no es numerable. Lo mismo podríamos decir con el segundo ejemplo que veis ahí, la posición de un mosquito en una caja de 1 metro cúbico. Las coordenadas pueden tener cualquier valor entre 0 y 1 y por lo tanto es un conjunto infinito y no numerable. No podemos decir cuál es la posición siguiente a la primera. En realidad podemos decir que los conjuntos infinitos no numerables son siempre intervalos reales, ¿no? O uniones de intervalos de números reales. Para que un espacio muestral esté bien definido, tiene que cumplir dos
propiedades. Una, que los resultados sean mutuamente excluyentes. Eso significa que cuando yo realizo el experimento, si ocurre un resultado, no ocurre ningún otro. No puede haber dos resultados que se obtengan simultáneamente. O se obtiene uno o se obtiene otro, pero nunca dos simultáneamente. Segundo, tiene que ser un conjunto exhaustivo. Eso significa que todos los casos posibles tienen que estar contemplados. Es decir, que siempre que se realiza el experimento se obtiene alguno de los resultados del espacio muestral. Fijaos además que para un determinado experimento aleatorio no hay un único espacio muestral posible, sino que podemos definir distintos espacios muestrales, muchas veces con distinto nivel de detalle. Por ejemplo, si yo lanzo dos monedas de forma consecutiva, yo puedo describir los resultados posibles y por tanto el espacio muestral, como veis en el primer punto, diciendo que los resultados son cara a cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz, 4 resultados posibles. Pero también podría, de una forma más resumida, con menos detalle, decir que hay 3 resultados posibles: obtener 0 caras, obtener una cara y obtener 2 caras. Son las 3 posibilidades que hay. Elegir un espacio muestral u otro depende de qué es lo que nos convenga más. Normalmente elegiremos espacios muestrales que para los que sea fácil definir una ley de probabilidad.